Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Agradecemos su tiempo y preferencia. Lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted. Si desea contactarnos, por favor llame al 01800 00 Oral B 01800 00 67 252. Oral B Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta. Amigos de Perio MX, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos el día de hoy muy contentos, pues sí, ya se está acabando el año, ya se acabó, ¿no? El 10-19, hoy 19 de diciembre del año 2017, el 2018 ya está a la vuelta de la esquina. Estamos muy contentos porque es el último programa del año 2017, pues 19 de diciembre, estamos en la tercera temporada de Perio MX. Les damos un gran saludo a todos ustedes en sus clínicas, algunos todavía siguen en la escuela, algunos están en sus casas. Muchas gracias por su preferencia y gracias por seguirnos. También les damos las gracias a nuestros patrocinadores Oral B Crest, a Straumann México y a Inteligencia Dental, y así, ¿por qué no?, también mencionar a nuestros amigos que nos quieren mucho de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y pues bueno, estamos muy contentos porque es el último programa de este 2018. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, como van a ver en sus pantallas, hacerle ya de una vez la carta a Santa Claus, ¿no? Y pues esto implica que los queremos invitar para que el 2018, luego, en marzo, del día 7 al 10 de marzo, nos acompañen al Congreso del ITI México, del International Team for Implantology, que pues estamos invitando aquí de parte de Inteligencia Dental y de Straumann para que nos acompañen ya en marzo. Ya estamos a nada, en 3 mesecitos estaremos ahí en la Riviera Maya. Tenemos grandes conferencistas a nivel nacional e internacional, y sobre todo la presencia del doctor Stephen Chen, que es el presidente del International Team for Implantology. Los invitamos para que estén ustedes pues en contacto y que puedan estar con nosotros ahí en la Riviera Maya, en Cancún, Quintana Roo, el día 7
al 10 de marzo del año 2018, y también va a venir el doctor Ali Tamasek de Holanda. Entonces los invitamos, ¿por qué no? Pensar en ya lo que viene 2018, pues darse una escapadita para tener contacto con esta asociación, con con este gremio implantológico, con el International Team for Implantology, para que nos acompañen en el Congreso del ITI México con grandes conferencistas nacionales, internacionales, y bueno, pues que ya estamos pensando en el 2018. Y bueno, pues damos entrada a nuestro al programa Perio MX de esta tercera temporada, y pues del mes de diciembre, con este tema. Y tenemos a un gran invitado, al maestro Roberto Benito Palma Cortés. Maestro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos. No, hombre, pues muy contento. La verdad es que el maestro Palma es pues un maestro que está muy en contacto con nosotros a nivel odontológico, y algunos ya lo conocen. Ya estuvo en Perio MX el año pasado, y pues prometimos por traerlo de nuevo, maestro. ¿Cómo ven? Gracias, aquí estamos otra vez aquí. Y vamos a hablar acerca de injertos óseos. Bueno, ¿qué tema, no? O sea, hace unas semanas tuvimos la oportunidad y saludamos a la gente, a los amigos de Medtronic, de Art for Life en México y de Medtronic International allá en Estados Unidos, porque maestro Palma, estuvimos en la planta de la producción de las BMPs, ¿no? Ajá, de las proteínas morfogenéticas, y bueno, pues hablamos de muchas cosas a nivel internacional, la calidad con la que se fabrican, pero lo que sí, la realidad es que hoy en México muchas personas están colocando injertos de hueso debido a que pues la necesidad de tener el tejido viable para la implantología, ¿no? Claro. Sobre todo, y el maestro Palma, que está aquí con nosotros, y que ahorita le voy a hacer los controles para que ustedes lo puedan escuchar y puedan aprovechar esta conferencia que nos va a dar el maestro, pues es, pues sí, uno de los pioneros, es un eje de conocimiento, la verdad, maestro, yo lo reconozco y le tengo mucha estima. Gracias. Porque he ido conociendo su trabajo. Al principio, el mexicano es bien, híjole, lo platicamos el otro día porque tuvimos una gira por el cine, lo platicamos que el mexicano es un deporte nacional, es el descalificar al propio mexicano. Y yo en algún momento, y luego, claro, luego aquí patente, ya lo hemos platicado, yo en algún momento hasta llegué a pensar que el maestro Palma, pues bueno, ¿quién es? ¿O por qué? ¿Por qué el injerto que produce? Etcétera. Y él cómo participó, hasta que yo me fui involucrando en su tesis, en todo lo que ha hecho, y mis alumnos incluso compran el injerto del maestro Palma y todo, y bueno, él ha propuesto diferentes alternativas biológicas nacionales, y la verdad es que yo a todo esto ya lo hemos platicado anteriormente, yo gran admiración, maestro, y sobre todo porque gracias. Cada vez más colaboramos, y la verdad es que muy agradecidos de que el maestro Palma, pues contra todos los avatares del destino y de la salud, aquí está con nosotros. Gracias. Gracias, maestro. Y bueno, pues seguimos, están los controles abiertos en inteligenciadental.com/aula para todas las personas que nos quieran mandar sus preguntas. También estamos en Facebook Live de Perio MX, de Inteligencia Dental, Periodo Sunán 36 y del @Dr. Monteagudo. Disfruten la conferencia del maestro Benito Palma. Estamos aquí en Perio MX, tercera temporada. Gracias por invitarnos. Pues vamos a hablar de un tema que realmente todos los perios utilizan, injertos, pero vamos a ver en realidad qué tipos de injertos existen, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a ver los injertos y sustitutos óseos, los cuales pues ayudan a regenerar el hueso, ayudan en las pérdidas óseas, y vamos a ver primero vamos a ver qué es el hueso. El hueso tiene varias perspectivas. Desde el punto de vista químico, es un almacén de calcio y fósforo. Cuando nuestro cuerpo lo necesita, echa mano de ahí y sale calcio y fósforo para todas las funciones que nosotros necesitamos, muscular, neuronal, etcétera. O incluso en las mujeres, cuando están teniendo un hijo, un niño, ese calcio pasa hacia el niño, ¿sí? Y el fósforo también. Por eso muchas mujeres se descalcifican después de la maternidad. Entonces nuestro hueso, desde el punto de vista químico, es un almacén de calcio y fósforo. Desde el punto de vista biológico, pues nada más, nada menos que resguarda células que nos ayudan a regenerar nuestro tejido. En la médula ósea, sobre todo los huesos largos, están cubriendo esa fuente de células que nos van a ayudar. Y el tejido también, algo de lo que tiene el hueso es que se puede autorrenovar, siempre y cuando las distancias del daño sean menos de 2 milímetros. Porque nosotros en nuestro
andar, caminando, saltando, bailando, se hacen micro crackets en los huesos y estos se regeneran inmediatamente porque son pequeños, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y también desde el punto de vista físico, el hueso es un tejido plástico y dinámico. Por una parte tiene la hidroxiapatita que le da rigidez, pero está compuesto de colágeno, el cual le da cierta flexibilidad para que nosotros prácticamente cuando corramos, saltamos, no nos rompamos un hueso, sino que tenga esa flexibilidad para tener. Entonces ya vimos que nuestro hueso tiene una dinámica bastante fuerte. El tejido, como ya les dije, tiene una perspectiva de regenerarse, autorregenerarse, ¿sí? El hueso constantemente está autorrenovando a través de disolverse y reconstruyendo nuevamente. Aproximadamente en la literatura mencionan que nuestro hueso totalmente se renueva cada 7 años, pero esta velocidad baja conforme vamos avanzando en la edad. Entonces, cuando ustedes tienen pacientes ya de mayores de 50 años, pues ya su renovación no es a la velocidad de cada 7 años renovar todo el tejido, ¿sí? Es una renovación más lenta debido a la edad. Y como mencionamos, el injerto óseo se utiliza para renovar sobre todo distancias muy grandes o daños muy grandes que se han hecho en el hueso. Entonces estos defectos pues tienen que colocarse un biomaterial. Esta tablita es muy interesante porque aquí nos están colocando los 3 diferentes injertos que hay naturalmente, que ahí menciona el autólogo, homólogo, heterólogo, pero vamos a ver que hay otros que también nos pueden ayudar. Hay muchas marcas de injerto óseo, la verdad estamos invadidos de injerto óseo por todos lados. Y vamos a hablar un poquito acerca de realmente qué injertos se dan y qué injertos no se dan. Primero vamos a empezar definiendo qué es un implante. El implante, esta definición yo la saqué de un diccionario médico, dice es introducir un objeto o aparato quirúrgicamente. Y hay otra definición más actual que hizo nada más ni nada menos que el doctor Uris, el que descubrió la BMP, la proteína morfogenética ósea, y él a través de la dinámica de la evolución de los biomateriales, entonces ya él definió un implante como un material no vivo utilizado para reparar, aumentar o reemplazar el tejido natural. Puede ser sintético o de origen biológico. Injerto. Aquí es donde esta definición nos va a decir qué injertos se van a llevar a cabo y qué injertos no. Injerto es un material específicamente tejido vivo, quirúrgicamente introducido a un cuerpo de un donador a un hospedero. A ver, entonces ahí yo me gustaría hacer una acotación, maestro. Claro. Por ejemplo, entonces, si yo compro un injerto, un material óseo, ¿no? Que sí, es una hidroxiapatita bovina o un fosfato de calcio, no es un injerto porque no está vivo, no, es un implante. No, por eso es que las definiciones ahorita qué bonito es hemos esto, ¿no? estado cambiando ya. De hecho, en Europa ya se están utilizando otras definiciones que ahorita vamos a ver. Qué bueno. Esto es importante, es chicos, importante que utilicemos, porque todo el mundo dice, injerto óseo, yo estoy comprando un injerto óseo, pero ya no está vivo. O sea, yo compro fosfato de calcio, beta TCP o compro hidroxiapatita. Pero si le tomo un tejido óseo al paciente vivo, quirúrgicamente y está vivo, hay células, ese es un injerto. Ese es un injerto. O si le tomo un fragmento de tejido blando y hay células ahí, es un injerto. Ese es un injerto. Si no es un implante. Ahorita. Qué buena maravilla. Seguimos, estamos contentos aquí en PRMX. Entonces, trasplante, por ejemplo, se refiere a un órgano completo, ¿no? Entonces, el tejido óseo vivo es un injerto, se saca de un donador y se mete a un hospedero, ¿sí? Entonces, los materiales de injerto óseo pues no deben de tener ninguna contraindicación, no deben de producir daño. Al contrario, el injerto óseo, aparte de las características que ya vimos que tiene que ser vivo, tiene 3 facultades, 3 propiedades, que es osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. Entonces tiene las 3, la tríada que el doctor Uris llamó la ingeniería de tejidos. Con esta tríada podemos regenerar cualquier tejido óseo, siempre y cuando tengamos las 3 condiciones, ¿sí?
Entonces, aparte, la matriz que ya llevamos, esa matriz osteoconductiva sirve para que las celulitas se vayan anclando y sobrevivan a la zona donde van a regenerar. Aparte, las proteínas osteoinductivas son las proteínas que transforman células mesenquimales o células madre a hueso. En este caso, el hueso trae la BMP en pequeñas cantidades intrínsecas en la estructura, y cuando se disuelve un poquito salen ciertas BMPs que, si yo meto el injerto óseo vivo, esas células pueden regenerar otra vez el hueso, ¿sí? Y la osteogénesis también, yo ya llevo en ese injerto óseo vivo, llevo células vivas, osteoblastos, que también, una vez que se establecen, empiezan a regenerarse y empiezan a regenerar la zona. Todos los injertos óseos los usamos para reconstruir cualquier tipo de defectos, no debe de producir ningún tipo de alergia. Por eso vamos a ver que no todos los injertos óseos se llevan a cabo, ¿sí? Todos los injertos deben ser bien tolerados por el hospedero que lo va a recibir. Debe de proporcionar una estructura macro y micro para que las células se establezcan, ¿sí? No es lo mismo que yo meta una estructura compacta. Las células, si están en pequeños espacios, esas células empiezan a tener estrés celular. Es lo mismo que nosotros estuviéramos en este salón todos compactitos, nos estaríamos empujando. Sin embargo, si tenemos un espacio grande, las células crecen y crecen muy bien. Entonces vamos a ver cuántas clasificaciones hay de injertos. Está el autoinjerto, el aloinjerto y el genoinjerto, y hay otro que yo encontré que se llama isoinjerto, que vamos a ver en qué consiste. Entonces, el autoinjerto también se le puede llamar autógeno o autogénico. Es un tejido obtenido de la misma persona y colocado en otra zona de ese mismo individuo. Se dice que es el estándar de oro, pero el problema de este injerto es que la limitación es la cantidad. No podemos hacer otro daño más grande para restituir una zona dañada. Entonces se utiliza casi siempre muy poquito y es limitante su obtención. El aloinjerto, que es también, se puede decir halogénico, es un tejido que se transfiere de una persona de la misma especie a otra persona de la misma especie. Entonces aquí en este caso también se le puede llamar homoinjerto, y este proviene de otra persona, pero actualmente estos aloinjertos ya no se hacen en una sesión quirúrgica. O sea, ya no está el donador y está el hospedero aquí y yo le saco un pedazo y lo meto a otro individuo. No, ahorita ya, por ejemplo, los bancos de hueso ya tienen que empezar a este hueso lo tienen que tratar química, físicamente, para que las células que tiene se pierdan, para que no haya rechazo de ese injerto. Entonces, este injerto poco a poco se le va quitando la osteoconducción, la osteogénesis, y nada más, queda la osteoconducción. La osteogénesis se va y la osteoinducción también se va porque se pierden proteínas. Entonces, ya en Europa actualmente se está utilizando la palabra aloimplante, como decía el doctor. Ya es un aloimplante, ¿no? Entonces ya es un tejido no vivo que se transfiere a otro individuo, pero ya fue tratado, entonces se le quitó todo lo vivo prácticamente. Entonces ya en Europa ya hay muchos trabajos que ya le llaman aloimplante, ya no le llaman aloinjerto. Y el genoinjerto, pues también, es un material vivo que se ponía de un animal a un ser humano, de una especie diferente. Entonces había un rechazo total. Hicieron muchos experimentos en la Segunda Guerra Mundial con animales y le injertaron material al humano. Claro, hubo rechazos, hubo muertes. Entonces cual más todavía, tiene que ser eliminadas las células y las proteínas. Entonces ya es un genoimplante también, donde ya nada más está la estructura de la hidroxiapatita, el fosfato de calcio nada más. Y el isoinjerto, el cual se da entre gemelos. Puede ser entre gemelos del mismo cigoto, gemelos monocigóticos.
Entonces, nada más para recordar, el isoinjerto es entre gemelos, el autoinjerto es entre uno mismo, el aloinjerto entre personas de la misma especie, y el genoinjerto, que ya tampoco no se da, es entre diferentes especies. Nos preguntan en Twitter y en Facebook Live, Sí. ¿de dónde está esta definición? Es un diccionario médico, ¿no? Es una definición ¿De cuál? ¿De injerto e implante, la diferencia. Yo las encontré en un diccionario, pero aparte yo ya encontré en algunos trabajos, tengo varios trabajos de biomateriales, Sí. donde ya en Europa, sobre todo Se maneja así. se maneja ya como genoimplante o aloimplante. Ok, muy bien, seguimos, no interrumpimos, pero todas las preguntas estamos en inteligenciadental.com/aula y en Facebook Live. Adelante, seguimos con el spam. Sí. Entonces, ya les dije que hay 3 condiciones para regenerar el hueso, y esto lo trae el injerto vivo, que es la osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción. Si no lleva estas 3 cosas, no es un injerto tampoco vivo, ¿sí? Actualmente casi todos los materiales que utilizamos nada más tienen osteoconducción. La osteogénesis se refiere a las cantidades de células vivas que van en un injerto óseo y que van inmediatamente que es colocado en la zona, se empieza a dividir esa célula y empieza a regenerar el hueso. La osteoinducción, como sabemos, para el hueso nada más hay dos proteínas, la BMP y la WNT. La BMP está intrínseca en toda la matriz extracelular del hueso, y cuando sufre un daño y se disuelve, salen pequeñas cantidades, y entonces las células mesenquimales que están en el periósteo endósteo pueden ser estimuladas para crear nuevo hueso. La WNT es una proteína que la produce el osteocito cuando hay un daño. Inmediatamente la saca, y también si hay una célula mesenquimal ahí, la llama para que se empiece a convertir a hueso. Entonces, estas son las únicas 2 proteínas inductoras, porque luego también he oído personas que dicen, ay, es que yo traigo un material osteoinductor y es osteoconductor nada más, claro, sí. ¿no? La podemos hacer, un material osteoconductor lo podemos hacer indirectamente osteoinductor poniendo BMP o plasma rico en plaquetas. Por ejemplo, nos dicen que el injerto de cadáver es osteoinductor, pero hay que ver la viabilidad de las proteínas que tiene. Las proteínas, sí. De hecho, yo he encontrado varias referencias donde ya le llaman levemente osteoinductor. De hecho, está la osteoinducción activa y la pasiva, ¿no? Sí. ¿No? La BMP es activa. La BMP es activa. La que es un poco más pasiva es la WNT, porque esa nada más cuando hay un daño, el osteocito la saca. Ya. Pero si no hay daño, está estable. Pero la BMP está en la red, o sea, está colocada en la red. Cuando hay un daño y se disuelve, inmediatamente se libera, y si hay tejido, en este caso el endósteo, el periósteo, donde hay células precursoras, llega y empieza a convertir. Y por ejemplo, si yo coloco un injerto de hueso en un alveolo, porque la gente que nos está viendo, Sí. colocamos un injerto de hueso en un alveolo de cadáver, ¿no? Sabemos que es un injerto absorbible, Sí. pero si está particulado y está bastante manejado, es probable que la osteoinducción sea muy baja, la que sea muy leve. O sea, más osteoconductor. Sí, más osteoconductor. Okay. De hecho, al tratar los tejidos, por ejemplo, en este caso el de cadáver, ya lo tratan, porque incluso lo meten a radiación. Sí, claro. En la radiación Se pierde ya. todas las proteínas se desconforman. La radiación gamma desconforma todas las proteínas. Todo lo que son polímeros los desconforma. Y aparte, lo someten también a ciertas cantidades de calor, donde las células también mueren con la radiación. Y estamos hablando de los injertos estandarizados que normalmente conseguimos en México, porque hay injertos que ya son libres de radiación, que ya lo platicaremos después. Sí. Pero muy bien, seguimos aquí. Sí. Son eso. Y la osteoconducción, que tiene que ver con los andamios, con la matriz tridimensional que le vamos a dar a las células para establecerse. Entonces, este entramado actualmente, de hecho, la osteoconducción está siendo bien estudiada incluso en los aloplásticos, en los sintéticos, porque si no tenemos una osteoconducción, una superficie de los materiales parecida al hueso, simplemente va a fracasar, así sea una hidroxiapatita. Si no tiene esa superficie, los osteoblastos son como dedos, tienen como extensiones que van tocando
Y cuando siente que la superficie es parecida al hueso, se establecen. Empiezan a generar proteínas que anclan y se anclan y empiezan a dividirse, empiezan a poblar. De hecho, actualmente ya en Europa todos los sintéticos tienen que tener una superficie y entramado muy parecido al hueso. Igual los implantes. Los implantes, toda su superficie tiene que tener valles y algo parecido a la nanoestructura del hueso. Y en este caso, por ejemplo, los materiales que sacamos de bovino, de humano, tienen la estructura. Claro. ¿Sí? No necesitamos hacer sintéticos. Los sintéticos se pueden hacer, pero cuesta mucho trabajo lograr esa nanoestructura. Aquí vemos una hidroxiapatita que está irregular, pero sí hay contacto de repente en las células. Como le digo, un osteoblasto extiende y trata de buscar el mejor lugar para anclarse. Pero si no hay una superficie bastante rugosa, simplemente el osteoblasto no se establece. Por eso hay fracasos a veces en los injertos, ¿no? Sobre todo algunos sintéticos que han mencionado que de repente no se unen. Entonces el entramado tridimensional es algo básico. ¿De dónde podemos sacar los injertos? En este caso ya nada más el autoinjerto, porque los demás no se dan. Ya vimos que no se dan los demás, solamente en casos yo creo que muy, muy específicos se puede dar el injerto de un donador vivo de su material en vivo, pero ya no existe. ¿Sí? Sí, claro. Eso ya no existe. Entonces, ¿de dónde se puede sacar el material? De mandíbula, maxilar, cresta ilíaca, del hueso de la calota, costilla, tibia, metarso, peroné. Pero algo muy importante de esta tablita es toman en cuenta el origen embrional. Que eso es algo importantísimo. Algo importantísimo, ¿por qué? Porque el origen embrional intramembranoso tiene otra dinámica diferente al endocondrial. Sí, 1000 veces. Entonces, hay veces que también se dan ciertos fracasos porque meten endocondrial en intramembranoso, o al revés, intramembranoso en endocondrial. El endocondrial primero pasa por una etapa de un scaffold de cartílago, y después ese cartílago se va degenerando y se va osificando, van entrando osteoblastos y van empezando a mineralizar la zona. Y en el intramembranoso no. El intramembranoso es como un sándwich donde tiene cortical y muy poco esponjoso. Sí, claro. Pero aquí el intramembranoso es más lábil para la BMP. Que es lo que tenemos en maxilar. Que es lo que tiene en maxilar. Entonces la BMP puede tener más éxito en los huesos intramembranosos que en el endocondrial. Y en el endocondrial tenemos éxito con el factor fibroblástico, porque ese primero diferencia cartílago y después se crea hueso. Y aparte, bueno, el endocondrial, por ejemplo, cuando lo colocamos en defectos maxilares, pero defectos periodontales, o sea, alrededor de dientes, es tan poderoso de la cresta ilíaca que incluso hasta los dientes se pueden absorber, sí, o sea, porque es un crecimiento muy potente, muy diferente al intramembranoso, a diferencia que cuando esto se hace una reconstrucción maxilofacial donde sí se toma hueso de cresta ilíaca, ¿no? Y otra de las cosas es que, por ejemplo, el cortical que trae los huesos largos o de cresta ilíaca es más compacto. Entonces, si no hay porosidad, como estamos hablando, si hay porosidad, las células invaden. Si no hay porosidad, las células chocan y se pueden retachar. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta también que sea poroso. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, utilizamos endocondrial de bovino, por ejemplo, en el genoimplante, sacamos pero todo el hueso poroso de los cóndilos. Ya. No dejamos nada de cortical, porque el cortical tarda hasta más de un año en reabsorberse. Sí, además de que su estructura no permite que haya una población celular. Y que invadan nuevos vasos, o sea, toda la dinámica de regeneración no se da porque es como una barrera. Ya. Entonces, esta tablita
a mí me enseñó mucho, porque con esta tablita yo les he enseñado a varios, y saben que escojan si van a hacer un autoinjerto del mismo origen embrionario. Claro, o sea, si vas a hacer un injerto a nivel bucal, pues por eso mismo tomamos de rama, de mentón, ¿no? Y es más fácil hacer reconstrucciones a veces de otra índole. Sí, por ejemplo, sí. también se toma mucho de rótula ahora. Sí, de rótula, ¿no? también. Y es diferencia, o sea, hay diferencias, Sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, como ya vimos, nuestro hueso tiene varios componentes, y gracias a esos componentes pues tenemos la oportunidad de tener injertos. En este caso, el hueso tiene una fase inorgánica que más o menos tiene una proporción del 70%, y una fase orgánica del 22%, y el resto es agua. Entonces nuestro hueso, la fase inorgánica, que representa el 70%, está compuesta de hidroxiapatita. Como ustedes ven ahí la fórmula de la hidroxiapatita, y tenemos por otro lado unas flechitas que están indicando ciertos elementos que entran. La hidroxiapatita es una molécula que puede ser fácilmente transformada por elementos metálicos sobre todo, y puede dar en la torre de la estructura de la hidroxiapatita. Ahí pongo el cadmio porque el cadmio hace mucho daño y puede provocar osteoporosis. Pero también tenemos la oportunidad de combinarlo con otros materiales que nos pueden ayudar a estructurar. De hecho, nuestro hueso natural no es completamente hidroxiapatita. Ahorita vamos a ver qué fases tiene cada parte de los huesos o de las estructuras mineralizadas. Entonces, la hidroxiapatita pues es una cerámica policristalina. Es el mineral que se encuentra en todos los vertebrados, o en todos los que tienen hueso está la hidroxiapatita presente. Entonces se puede obtener hidroxiapatita de avestruces, de aves, de cerdo, de lo que sea, ¿sí? Pero el problema aquí es la estructura nanométrica y macrométrica de los poros, porque hay animales que tienen el poro muy cerrado, que sería parecido al hueso cortical. Entonces, la relación de calcio-fósforo está alrededor de unos 67 en la hidroxiapatita sintética. Entonces, aquí algo muy interesante que vamos a ver es qué cantidades de minerales tiene cada estructura mineralizada. En este caso, el hueso, por ejemplo, tiene más carbonato, y la dentina, por ejemplo, tiene más magnesio, y eso le da cierta estructura, ¿sí? Entonces la hidroxiapatita no está sola en las estructuras mineralizadas que tenemos, a comparación de la sintética, que nada más tiene calcio y fósforo, ¿sí? Por ejemplo, hay una situación cuando se está introduciendo, bueno, ya tiene un tiempo aquí en México, los injertos que son de trituración de dientes, Uh-huh. ¿no? Hay hidroxiapatitas hasta cierto modo en ese diente triturado, o sea, pero Sí. Realmente no hay un control proteínico. Es No, un material es de que ahí relleno. las proteínas no lo están tomando en cuenta. Solo estamos rellenando. Nada más están triturándolo, pero ahí no se eliminan las proteínas que trae el diente, porque lo sacan Ujú, inmediatamente y lo trituran. Molinos, sí. Y la otra, ahí no sé cómo lo esteriliza. O sea, hay muchos tópicos, ¿no? Sí. O sea, pero también ahí dependemos porque del sitio donde estamos injertando, ¿no? O sea, Sí. porque definitivamente dependemos del defecto que Sí. queramos regenerar. Pero aquí, por ejemplo, esto que les estoy mostrando de las cantidades minerales, por ejemplo, la dentina, que tiene 1.23 de magnesio, la dentina, cuando el magnesio se mete a la hidroxiapatita, se convierte en huitloquita. Sí. Y esa huitloquita es un poquito más lenta en su reabsorción que, por ejemplo, el hueso o el esmalte, porque no tienen la cantidad grande de magnesio a nivel natural. Entonces, cuando ustedes trituran, una parte de la dentina es la que se va a permanecer más tiempo, a diferencia del esmalte, que se va a ir rápido. Hay muchas preguntas. Si alguien nos está viendo de qué hace el protocolo de trituración de dientes, pónganse en contacto con nosotros, Inteligencia Central PMX, porque estaría bueno que nos vinieran a explicar algunas ideas que tenemos. Pero bueno, seguimos. Sí.
Entonces estas son las características físicas de la hidroxapatita que tienen todos los mamíferos, todos los vertebrados. Tiene un peso molecular de 1004 gramos, densidad de 316 gramos, su estructura es cristalina hexagonal. Eso le da estabilidad, porque cuando nosotros sinterizamos, esos hexágonos se hacen más grandes y su disolución es más lenta. De hecho, hasta un hueso, si yo lo someto a más de un hueso de bovino, lo someto a más de 800 grados, su reabsorción va a ser más lenta. Y otra cosa que tiene la hidroxapatita es que es muy estable a temperatura ambiente, su descomposición es por arriba de los 1200 grados, o sea que nunca llegamos a esa descomposición, ¿no? Las características de la hidroxapatita, pues es biocompatible, bioactiva, porque se une a la colágena y a las células, es bioconductor, favorece el crecimiento de las células. Nos preguntan aquí eso mismo, ¿no? Que por qué se eligió la hidroxiapatita como la proteína que estructural de un implante o un injerto, y es exactamente por lo mismo, ¿no? Por la permeabilidad. Y aparte por la conducción. El bioconductor quiere decir que se une. Cualquier material que se una a células y a proteínas de un organismo vivo es un bioconductor. Y la hidroxapatita tiene esa capacidad. La hidroxapatita tiene esa capacidad de reaccionar. Y aparte sus elementos de descomposición cuando se está disolviendo dentro del cuerpo es calcio y fósforo. Claro. Y ese calcio y fósforo se vuelve a retroalimentar, lo vuelven a tomar las células para volver a estructurar. Yo lo pongo como una maquinita que va quitando pavimento. Por ejemplo, el osteoclasto va quitando pavimento, va saliendo calcio y fósforo, y atrás viene el osteoblasto y lo vuelve a precipitar en hidroxapatita. Eso es el ciclo de la cascada de Frost. Algo muy sencillo. Que mencionaba el doctor Frost. Algo muy sencillo, es un ejemplo muy sencillo, pero yo así lo veo. Pasa el que quita el pavimento y atrás viene el que viene rellenado, pero utiliza lo mismo que va saliendo. Sí, claro, sí. Por eso se eligió la hidroxapatita, porque es una molécula muy bioactiva, muy conductora, pero sí tenemos que darle cierta estructura, ¿no? Ahora, la fase orgánica del hueso, que también se utiliza como biomaterial, que es la colágena. La colágena forma el 22% de la materia orgánica, y de esa parte solamente un 4 al 10% están todas las otras proteínas, BMPs, osteocalcina, osteopontina, cialoproteínas, o sea, todas las proteínas que forman parte de la dinámica del hueso y que también salen cuando se disuelve el hueso. Entonces podemos obtener dos materiales de aquí, o sea, podemos obtener la fase orgánica y la fase inorgánica. Ustedes lo conocen como hueso mineralizado o hueso desmineralizado. Esta es la famosa colágena. La colágena tipo 1. Tipo 1. Uh-huh. Y es como, yo les digo, es como una fotografía en negativo. Claro. Y se obtienen sencillamente utilizando obteniendo básico, se elimina la cuestión orgánica, y con ácido yo obtengo lo contrario. Y aparte el color, ¿no? Maestro, porque hay gente que produce injertos que hasta le pone colorante para que sea blanco. No, aquí prácticamente lo que se hace es quitar, porque si yo dejo colágena en la estructura, se vuelve amarilla. Claro. Entonces aquí la colágena de hecho es amarilla. Ustedes siempre que las tienen, aunque las membranas que ustedes utilizan las blanquean con un peróxido, por ejemplo. Entonces el hueso podemos obtener dos materiales prácticamente, pero actualmente nada más del hueso humano se utiliza la colágena, no de hueso bovino. Si se fijan, no hay de bovino. Sí, no. Ni de equino. ¿Por qué? Porque puede ocasionar problemas de tipo alérgico o alguna reacción. Aunque por ejemplo en las barreras
sí la colágena es bovina, pero es una barrera, no es pero una... esa colágena, como es más delgadita, no es una estructura como esta tradicional, es más delgadita, lo que hacen es bloquearla con una sustancia que se llama glutaraldehído. El glutaraldehído entrecruza las puntas de reacción en la superficie de la membranita y ya no ocasiona el daño. Y entonces la hidrólisis, que va degradando ese material, exacto, pues va dándonos tiempo para que haya una diferenciación celular en el sitio. Es importante porque pueden ustedes encontrar membranas, o sea, que es como la servilleta, ¿no? Sí. Y otras más gruesas. Y que otras más gruesas, que son de rápido, de lenta absorción, pero es muy distinto. Nosotros estuvimos en un curso en un lugar muy lejano y nos decían, no, la membrana la metemos en el alveolo. No, la membrana es una barrera. Sí, ¿no? es una barrera. Es una barrera. Es muy distinto a la estructura que está hablando el maestro, que es así, está libre de colágena, y que estamos hablando de que, sí, bueno, a nivel de animales, ¿no? Y estamos ahí poniendo la hidroxiapatita. Exacto. Perfecto. Entonces, como les digo, es una copia prácticamente, porque la hidroxiapatita se sube y tapiza todas las fibras de colágena. Entonces, en nuestro hueso así está estructurado: colágena, hidroxiapatita, ¿sí? Y así se tapiza. Entonces, actualmente, la industria esta de los injertos prácticamente salió después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Todos los experimentos que hicieron en humanos, de ahí se dieron cuenta que, por ejemplo, el acero 316L, la hidroxiapatita, el titanio no eran dañinos, pero fue a base de experimentos en humanos, que derivó la declaración de Helsinki y de ahí cosas, ¿no? Empezó el boom de los biomateriales desde los años 50 hasta la fecha, y ha ido creciendo cada vez más hasta lograr algo increíble, industrias enormes, ¿no? Sí. Bios, por ejemplo. Sí, aunque, y hablando de lo que mencionaba el maestro Palma, nosotros estuvimos en Dachau, en Múnich, ¿no? En München, ¿no? En Alemania, donde se hicieron los protocolos en humanos, y algo que es bien interesante es que en Europa, en muchos países, desde esa época, por eso mismo, ¿sí? No se aceptan los injertos de cadáver, ¿no? Por un control sanitario de muchas situaciones. Y también hay una cuestión, pues, histórica, que también da un peso a una toma de decisiones tan importante. Exacto. Biológicamente. Y que eso ha llevado a que, por ejemplo, en algunos países no colocan injertos de cadáver, pero sí, por ejemplo, injertos de origen animal. De origen animal. Y es que, por ejemplo, aquí mucha de la industria cárnica prácticamente desechan el hueso, o lo utilizan nada más para fertilizante, el fósforo y el calcio. Pero aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta que esto se echaba a la basura. Claro. Pero hay otra cosa, también tenemos que ver de dónde lo podemos conseguir, porque no se puede conseguir nada más así. Sí, no, no se compra la vaca y ya. Aparte, en México, por ejemplo, nos dimos cuenta que la mitad de México, del Bajío hacia arriba, el ganado que está ramoneando en el pasto, todo ese pasto tiene metales pesados, porque naturalmente están los metales pesados en el suelo, y sin embargo para el sureste está libre de cadmio. Entonces nos fuimos hacia las ganaderías del sur, lo que es Veracruz, Tabasco, Campeche, y de ahí obtenemos el hueso, o sea, no de cualquier carnicería, ¿no? Como dicen, sí, claro. Y que esté certificado TIP y que venga de ese tipo de ranchos. En México sí hay control de esto, maestro, la verdad, o estamos un poquito en pañales. Yo fui a foros. Porque se acuerdan lo de las vacas locas, sí, y ahí pero varios pero ¿no? ese problema de las vacas locas fue porque acuérdense que los desechos que utilizaban en Europa de los animales los hacían harinas. Sí, claro. Con esas harinas alimentaban a vacas. Por ejemplo, en este caso lo que descubrieron es que harinas de borrego, de ovinos, al pasar como alimento a las vacas, se iba un prión. Uh-huh. Y ese prión ocasionaba el mal de las vacas locas, hacía que se genera una sustancia neurológica, que empezaban a moverse todos y morían, ¿no? Y eso generó un descontrol de cierto modo. Exacto. Veterinario, sanitario, químico. Sí. Pero nosotros en México estamos teniendo ya más control. Yo fui a varias exposiciones ganaderas. De hecho, ahí contacté con... ¿Hasta dónde es el maestro Palma? Yo ahí contacté con un rancho de acá de Tabasco, que es el que nos está proporcionando, y ellos tienen un control, porque aparte esa carne se va a Estados Unidos y Europa.
O sea, no como lo que pasa, no pueden alimentarlo con alimentos, en este caso harinas, ¿no? Tienen que ser alimentados con alimentos naturales para que toda la calidad de carne vaya hacia allá, si no, pues la rechazan. Los demás países controlan muy bien toda la entrada de carne. Sí, claro. Y esa carne no llega aquí, ¿no? Pero el hueso sí me lo dan. Claro, y que ese es el que estamos procesando, y es el que estoy procesando. Bien, muy bien. Y que de hecho es poco, porque no es mucho. O sea, ellos seleccionan el ganado y el hueso es restringido. Maravilloso. Sí. Seguimos. Entonces, digo, a través de esta necesidad de biomateriales, pues aquí en México empezamos a hacer el hueso de bovino para obtener las matrices que nos podían ayudar a generar nuestro hueso, ¿no? Y hemos hecho pruebas. Nosotros nos basamos siempre en la norma de ACTM para hacer la composición. El hueso, la ACTM nada más nos pide que no tenga elementos pesados, mercurio, arsénico, etcétera. Esta es la norma con la cual nos hemos guiado. Y hay otra norma ISO también europea, que también nada más pide que no vayan metales pesados. Y hacemos varias cosas. Por ejemplo, para el hueso, pues eso lo hacen a nivel todos. Quitan primero grasa, luego quitan proteínas, luego se lava bien para eliminar todas las proteínas que quedaron residuales y se desproteiniza con enzimas. Luego lavados ultrasónicos para quitar todas las particulitas que queden dentro de los espacios, porque si quedan túneles cerrados, las células ya no se pueden comunicar. Entonces aquí tenemos que lavar ultrasónicamente, secado a 200 grados, envasado en flujo laminar y esterilización rayos gamma. Esta última esterilización rayos gamma se hace en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Nucleares. Entonces, de los primeros trabajos que hicimos varios trabajos en humanos y en animales para ver qué tamaño era el poro. Y si ven en esta tablita, no todos los animales tienen el poro parecido al humano. El más cercano es el de bovino, porque tiene un rango grandote y entra el humano perfectamente. Que en este caso, por ejemplo, haciendo cita de la marca Bayos, que es la más estudiada, ellos ya tienen un protocolo para hacer exactamente la perforación. Exacto. ¿No? Que eso en México necesitamos trabajar en eso. Sí, ¿no? sí. Bueno, de hecho se está trabajando en eso. Sí, de hecho, esta tablita, este trabajo lo hicimos en el 99 y encontramos ese tamaño de poros. Wow. Entonces, el poro tiene que ser cercano al humano. Entonces, por eso mismo, cuando de pronto llegan y tenemos un hueso que es de gato o de equino, ¿no? Bueno, a ver, momento, ¿no? Sí. Vamos a ver de dónde viene, cómo es la partícula, cómo es la micra, sí. Que nos den literatura, que nos muestren, o sea, porque a veces, ahorita ya con todo esto y el boom, pues todo el mundo vende injertos, bueno, no es que todo el mundo, pero bueno, vas a exposiciones dentales, y lo venden. Y el problema es que también a nivel mundial, pues hay mucho tráfico de materiales por abajo del agua también. Sí, pensando en esto, el tiempo ya nos apremia, y esto da para una siguiente visita, lo cual lo vamos a volver a invitar para que nos muestre del injerto del Bioceramic. Sí, claro. El maestro Palma, él es el precursor de muchas marcas de injertos que se venden en el país, pero también un injerto que él produce que es el Bioceramic, ¿no, maestro? Sí. Ahorita vamos a dejar los datos respecto de esto para que en la siguiente visita hablemos solo del Bioceramic, sí. ¿No? Y de cómo se produce todo. Incluso se me antoja hacer un videito para que la gente vea, ¿no? Todo lo que es, porque la gente compra el frasco y a veces hasta lo guarda y lo que sobra lo vuelve a utilizar. Tenemos un problema en México bien fuerte porque mis alumnos me han reportado cosas así, doctor, tengo injerto y todo. No estoy diciendo que ellos lo hagan, sino que reportan cosas, o incluso colegas que compran injertos en escala, lo guardan, lo vuelven a abrir, o sea, cosas bien difíciles. ¿No? De hecho, por eso, por ejemplo, en coordinación ahora sí con todos los maestros de pedio, yo hice presentaciones más chiquitas. Claro. Para que no gastaran, porque una vez abierto ya se contamina, ¿no? La hidroxapatita, algo que tiene es que absorbe humedad del medio ambiente, es muy higroscópica. Entonces absorbe humedad y acuérdense, con humedad se pueden hacer bacterias, se pueden hacer todo. Entonces, una vez usado,
Ya lo demás. Una vez abierto, se desecha lo que sobra. Sí, y esto es importante. Entonces, maestro, pues la verdad es que no quisiera despedirnos de esta manera porque está muy interesante el tema. La gente está en las redes con todo. Tenemos ya casi más de 100 conexiones, etcétera. En Facebook tenemos más de 200 conexiones, tanto en Inteligencia como en Facebook. Pero, maestro, pues usted sabe que esta es su casa. Sí, gracias. Lo vamos a estar invitando, vamos a estar, a lo mejor también trasladando, claro, yo sé la ocupación que tiene usted, pero vamos a estar al pendiente porque vale la pena hacer este tipo de cápsulas para que la gente sepa de qué se está hablando, cómo se maneja todo esto. Y bueno, pues agradeciéndole y deseándole lo mejor para este año. No, gracias, igualmente, y le digo, cualquier duda, pues ahí estamos. Sí, pues seguimos. Bueno, la verdad es que agradecemos al maestro Benito Palma su presencia aquí en PBMX. Vamos a darle los datos de maestro Palma para que ustedes lo puedan contactar, para que incluso puedan cotizar su biomaterial. Es un biomaterial mexicano, ya hemos hablado de él, hay videos ya de la primera intervención del maestro Palma aquí en PBMX, están en nuestro YouTube, están en Facebook, están en todos lados, y agradecemos al maestro Palma la presencia y a todos ustedes. Muchísimas gracias. A todos. ¿Tenemos preguntas? No tenemos, todos estamos muy bien. Bueno, pues seguimos en este último PBMX del año, aquí en este programa, sí, de este día, pues 19 de diciembre, y tengo a un gran amigo mío, seguidor, compañero, que está con nosotros todo el tiempo, que es un gran colega, el doctor especialista en endoperidontología, Luis Alberto Cabrera Piña, que está aquí con nosotros, muy contentos de hablar acerca de diferentes cosas, diferentes casos, diferentes situaciones. Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación de tu parte para poder compartir un poquito lo que hacemos, pues, día a día en nuestro consultorio y que la gente pueda interesarse en este tema que a veces tratamos a estas dos patologías por separado, y vamos a ver lo interesante que es saber diagnosticarla para llevar un buen tratamiento clínico. Muy bien, Luis. Oye, pues qué bozarrón, o sea, las posadas se están viendo, ¿no? Por las posadas. Muy contento de tenerte aquí, Luis. Luis, ¿tú eres egresado de la FES Iztacala? Sí, yo soy egresado de la FES Iztacala, una facultad que pertenece a la universidad, allá por el norte de la Ciudad de México, por Tlalnepantla. Trabajas en una clínica. Ayudo a la Clínica Odontológica Aragón en la materia de endodoncia, y doy un curso de sistema rotatorio desde hace más de 10 años allí en la Clínica Aragón. Nos han apoyado mucho. Les mandamos un saludo, que la verdad es que son gente maravillosa, me han tratado a mí espectacular. También un saludo a la FES Iztacala, ojalá nos inviten próximamente. Y bueno, pues te damos los controles al doctor Luis Cabrera para que disfruten su conferencia de tema de lesiones endoperidontales. Luis, adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues vamos a... El currículum no vale la pena ahorita, estamos en casa, estamos entre amigos. Yo vengo de la FES Iztacala, esta es la facultad, los clásicos GICES de la facultad, un icono ahí con nosotros. La clínica está dentro del campus central. Estos son nuestros profesores, que actualmente, bueno, hace como 2 meses ya clínica ya está mejor, ya más actualizada. Ahí cuando estudiaba con un amigo, y hace un mes más o menos cumplió la especialidad 35 años, entonces nos pudimos reunir todos y compartir. Dentro del diagnóstico de la enfermedad endoperiodontal, yo sugiero estas siglas, el DBT, y lo defino como un diagnóstico preciso que esté fundado en la concepción de aspectos biológicos, los cuales, alternando la tecnología del día de hoy, que hablamos de sistemas rotatorios, sistemas reciprocantes, irrigación ultrasónica, bueno, no nada más es eso, la terapia endoperiodontal. Las bases van a seguir siendo las mismas. ¿Y cuáles son las bases? Esas bacterias que contaminan una bolsa periodontal y un conducto radicular. La anatomía dental es muy compleja, el sistema de conductos tan complejo, y tenemos un foramen apical y conductos accesorios laterales, colaterales, que van a comunicar precisamente con ese periodonto. Entonces, si el periodonto se contamina, si el periodonto se afecta, pues puede afectar a través de los túbulos dentinarios esa pulpa dental. A veces, desgraciadamente o afortunadamente, a nosotros solamente nos evalúan a través de una radiografía y decir, bueno, está bonita, está corta, está pasada, se ve bien condensado, pero la historia que hay detrás de cada una de esas imágenes
es muy interesante. Nadie nos pregunta, oye, ¿qué tan complejo fue llegar a instrumentar un diente? Nada más queremos ver la radiografía y a través de eso decimos si eres bueno o eres malo en tu trabajo. Bueno, los lesiones endoperiodontales, como mencionábamos, la principal vía de acceso son túbulos dentinarios, conductos laterales con sus accesorios y el foramen apical. Estos dos tejidos tienen una íntima relación, ya que ambos se van desarrollando al mismo tiempo a partir de la 7ª semana de vida del periodo embrionario. Esto lo citamos al doctor Tenkate en 1971. El reto del diagnóstico será que estas entidades se estudian por separado en algunas ocasiones, y dan sintomatología muy parecida. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, lo más fácil sería hacer la extracción del diente, pero no, nosotros tratamos, más bien diagnosticamos primero, decimos cuál es el estado de vitalidad de esa pulpa, hacemos el sondeo y a partir de eso establecemos un diagnóstico y veremos qué haremos primero, el tratamiento de conductos o la terapia periodontal. Entonces, fundamentalmente es el diagnóstico. Este caso interesante, donde ya el diente prácticamente lo daban por perdido, hacemos el diagnóstico, es una necrosis pulpar, hacemos una endodoncia, que a lo mejor no una conicidad tan importante, pero hoy sabemos que hoy en día no importa no tanto la instrumentación, sino la irrigación, la importancia de la irrigación. Hacemos tratamiento de conductos, hacemos la regeneración, como decían hace ratito con el doctor, ocupamos un hueso, una membrana, hay que ver qué material sería el ideal, o incluso alguna proteína que estimule la formación del crecimiento óseo, y vemos que después de 4 o 5 años ese diente está en boca y se mantiene bien. Entonces, de un diente que prácticamente estaba perdido, hoy lo tenemos en boca y respondiendo bien en función. Siempre digo a mis alumnos, siempre traigan una sonda en mano. A veces queremos nada más encontrar el sangrado, el pus, o porque encontramos la encía rosa coral con puntilleo, y a veces nadie conoce una encía rosa coral con puntilleo, o al menos yo no la conozco. Lo único es la sonda. A veces si no sabemos dónde buscar algo, nunca lo vamos a encontrar. Entonces, de repente, con un ojito un poquito más clínico o queriendo buscar cosas, encontramos un defecto por la cara lingual de más de 10 milímetros, pero que si no viéramos, como no veíamos pus, no veíamos sangrado, no veíamos dolor incluso del paciente, pues puede pasar desapercibido, y al cabo de unos años a lo mejor el paciente pierde ese diente y nos va a preguntar, oye, pero ¿por qué nadie se dio cuenta si ya fui con que me pusieron una prótesis, me pusieron resinas? ¿Por qué nadie se dio cuenta que tenía una lesión tan grande y hoy voy a perder mi diente? Entonces, la importancia siempre del diagnóstico y tener la sonda en mano todo el tiempo. Bueno, ese es un pequeño diagrama del doctor Castellucci de cómo se van formando esos conductos laterales, cómo van quedando atrapados a través de la formación de la raíz, queda esa conexión con el ligamento periodontal, y mientras estos no se afecten, ellos van a estar como si nada. Vamos a ver la importancia o no, si vale la pena o no todos esos conductos. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, sellar todas esas interconexiones con el ligamento periodontal. Bueno, desde 1975 el doctor Deus dice que la mayoría de los conductos accesorios están en el foramen apical en un 17%, en la parte media en un 8%, y en la parte coronal de 1.6%. Después el doctor Castellucci en un artículo lo menciona en 1990, la importancia de ellos, y él también dice que no vale tanto la pena instrumentarlos porque siguen teniendo una irrigación, una inervación. El punto de vista sería la mejor la obturación. Y vean lo complejo que es ese sistema de conductos. ¿A dónde quedan esos conductos redondos que veíamos antes en los libros de anatomía de los 80s? Ya estas diafanizaciones, vemos realmente cuál es ese sistema y lo complejo que es tratar un diente, ¿no? A veces en las clases de anatomía, que a veces de acceso, le digo a mis alumnos, pues no hay diente fácil, O sea, el central que crees que es un solo conducto súper amplio, te puedo mostrar un central con 2 conductos o un central inferior con 3 conductos, y entonces es cuando se salen de mi clase. Diferenciar entre el foramen apical y el ápice radicular. El foramen apical es
referencia anatómica, pero a veces queremos encontrarla exactamente en el vértice del ápice radicular y no tiene nada que ver. Muchos que hacen endodoncia todavía quieren que su gutapercha o su lima coincida con el ápice, y entonces están perfectamente mal, están perfectamente fuera. Debo identificar que el foramen apical no tiene nada que ver con el ápice radicular. Nos dice el doctor Goldberg en 2002, nos ve esa discrepancia, esa distancia que hay entre el foramen y el ápice radicular, a veces más de 2 milímetros. Esta constricción, el famoso CDC, que antes me decían, algún profesor me decía, mira, aquí se siente. Hoy en día sé que no se siente. El único aparato que me puede determinar la longitud de donde yo debo de trabajar es un localizador de forámenes apicales. Lo que me va a permitir obturar esos conductos accesorios laterales va a ser la irrigación, y que yo mueva ese irrigante por dentro con aparatos de ultrasonido y logre sellar esos conductos accesorios laterales delta apicales, y al final ese periodonto responde de una manera favorable. El artículo clásico es el de los doctores Simo Green y Frank, donde dan la primera parte de la bibliografía básica, donde ya divide estas clasificaciones en lesiones endoperio tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, ¿cuál va a ser primera? Una lesión endodóntica primaria que afecta el periodonto, una lesión periodontal que afecta el sistema de conductos radiculares, o como tal una lesión mixta o verdadera. Volvemos al diagnóstico, diagnosticar la vitalidad pulpar, ojo, no sensibilidad, es vitalidad pulpar, la prueba al frío. Si tengo la oportunidad de ver un estoma, una fístula, seguir el camino de esa fístula, porque a veces nos equivocamos y tratamos del diente que no era. Este caso, pensaban que la fístula era del premolar, hacen el acceso ahí y no, resultó que el afectado era el molar. Entonces, ahora explíquele al paciente que tienes que hacer las endodoncias y tienes que cobrársela, o ya se la haces gratis. ¿Sí? Entonces hay que seguir bien ese trayecto fistuloso. Y entonces esta es la gran pregunta: ¿qué fue primero? ¿La afectación periodontal que a través de los túbulos dentinarios en la raíz afectó la pulpa, o esa pulpa necrótica afectó el tejido periodontal? Al final, la culpa de todo son las bacterias que se encuentran en cada una de esas patologías, en la enfermedad periodontal o en la enfermedad que afecta al sistema de conductos, ¿no? Hay muchas bacterias, tenemos Agrobacter, no me puedo pronunciarlo porque me siento mal de la garganta, pero tenemos más de 600 poblaciones. A ver, vamos a intentarlo. Agregativacter, Actinomyceten comitans. Qué bonito, ¿no? Está bueno, para ahora que estén en las posadas, pueden ponerlo así, si no, castigo, ¿no? Castigo. Ponche con piquete. Si no, dicen agregativa. A ver, ¿cómo es? Agregativacter. Ya, se echó 3 ponches el doctor. Seguimos. Bueno, al final todo está contaminado por bacterias, hongos, una cantidad de virus. Entonces tenemos que instrumentar, limpiar, desinfectar todo ese sistema de conductos para garantizar un buen éxito. Hoy en día se dice que en endodoncia a lo mejor dejas un remanente de un 15% de tejido o paredes sin tocar, aún sea el sistema que ocupes, reciprocante o rotatorio. La importancia del sondeo: a veces vean una encía que se ve rosa, a lo mejor con un ligero puntilleo, no tan sangrante, no con pus, y vean esa bolsa que tenemos de más de 10 milímetros. Entonces, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Sacar el diente sería lo más fácil, o peor aún, ¿no? Hoy en día que todos quieren poner implantes, dicen, bueno, quítale el diente y ponle un implante, ¿sí? Yo me pregunto, ¿y no le vas a poner el implante si no hay hueso? Entonces tienes que hacer una regeneración o tratar de conservar ese diente. Entonces se dice que si tú haces la terapia endodóntica bien, esa inserción se vuelve a dar de una forma natural. Entonces, la importancia, todo está en las bases, todo está en el diagnóstico. Entonces, cuando me llega un diente a la consulta con un color distinto, negro, amarillento, tengo que saber qué pasó, un caso de un traumatismo, sabes que ese conducto ya se perdió, pero si en cambio tiene una lesión periapical, ¿cómo la voy a abordar? ¿Cómo la voy a tratar? En estos casos, tengo un periodonto reducido, dices, bueno, vale la pena hacer la endodoncia en ese molar y que quede una parte de inserción reducido, o en ese molar un defecto vertical un poquito más fácil de manejar. La importancia es saber qué voy a hacer. No nada más, como decía el doctor Benito, nada más es meterle hueso o meterle cualquier cosa, a ver qué voy a estimular ahí adentro para que crezca. Los efectos en el hueso, afortunadamente, son a veces unas cavidades amplias donde puedo rellenar eso, colocar una barrera para que no me gane el conectivo y se forme un hueso de calidad, un hueso óptimo. Esas lesiones son muy limitantes, entonces
cavidades de una sola pared perdida, bueno, nos facilita hacer la regeneración de tejidos, ¿no? Volvemos otra vez, perdón que sea como muy insistente en el diagnóstico, pero es la base de todo tratamiento. Yo creo que es la base de todo tratamiento odontológico. Otro caso donde veo una encía rosita, una banda ancha, encía insertada súper bien, y a lo mejor si no tengo ese ojo chismoso, pues no busco nada, pero si lo tengo, sí le voy a encontrar algo. ¿Qué tan importante esas resistencias gingivales, esas molestias que da el paciente cada vez que se cepilla, cada vez que toma un helado? Bueno, a lo mejor esas irritaciones, en algún momento la pulpa se va a cansar, se va a desesperar y va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? De una forma inflamatoria. Desgraciadamente sabemos que la pulpa después puede caer en una pulpitis irreversible muy fácilmente y entrar en una necrosis pulpar. Volvemos con el diagnóstico, saber algunos tratamientos, sobre todo la ortodoncia, a veces mal llevada, puede producir desgarramiento de vasos sanguíneos apicales y causar una necrosis pulpar y obviamente problemas en el hueso. Vean ese caso donde pues no hay como una buena colocación de bandas, un movimiento mecánico no tan controlado, probablemente causó la necrosis de sus dientes. Se trata de hacer la regeneración, pero con un pronóstico demasiado reservado. Lo que decíamos, ¿no? Los movimientos mecánicos causan una estenosis o desgarramiento de vasos sanguíneos apicales, lo que probablemente cause una necrosis pulpar. A lo mejor los dientes quedarán en posición muy recta, pero con necrosis, ya sea parcial o total. El diagrama básico de las lesiones endoperidontales, sea la tipo 1, lesión endodóntica primaria con afectación secundaria a través del foramen apical o conductos accesorios. La tipo 2, una lesión periodontal que va a afectar el periodonto. Y la tipo 3 va a ser una lesión mixta, combinada o verdadera. Al final lo que va a contaminar todo eso son esas bacterias que poco a poco el llamado biofilm endodóntico o biofilm periodontal, bueno, va a contaminar esas zonas y lo va a afectar más. También conocer que a veces el foramen apical va a ser más pequeño que incluso el conducto lateral. Entonces, ¿cómo debo de tratarlo? ¿Cómo debo de neutralizar incluso ese sistema de conductos para poder tener un buen éxito? Hoy en día el único aparato que me puede determinar la longitud de trabajo ideal son estos aparatos que se llaman localizadores de conductos o localizadores de distancias apicales. Ojo, compren uno de buena calidad, porque de repente hay localizadores así muy baratos que la verdad no funcionan tanto. Entonces acérquense a alguien que sepa y hagan una buena inversión. Siempre me preguntan, oye Luis, ¿qué es mejor ahorita? ¿El rotatorio, el reciprocante o un localizador? Un localizador, porque si no, seguimos haciendo endodoncias al tanteo. A ver Luis, sí. ¿Qué localizador de qué marca es el que nos recomienda? No importa, aquí no nos importa la marca. O sea, no, aquí no somos comerciales. Bueno, poquito, pero bueno, dinos una marca. El mejor localizador es el Morita. Ese que está ya tiene mayor evidencia. Claro, sí, siempre es el mejor. Y de ahí el BW, el Rapex 6 es el mejor. Y por ejemplo, ¿en rangos de costos? Un localizador más o menos, el Morita sale como unos 25. Okay. Pesos mexicanos, de 5,000 pesos. 5,000 pesos, un BW como unos 16,000 pesos. Para la gente que nos ve pues en Sudamérica, en Latinoamérica, pues estamos hablando de un poco más de $1,200, ¿no? Más o menos. Okay. Pero un aparato que realmente valga la pena, porque de repente hay localizadores chinos que realmente no, que pueden costar en México, hablando de pesos mexicanos, de unos 3,000 pesos, pero no son tan exactos. Entonces, eso y nada, pues vendría siendo lo mismo, ¿no? Súper, perfecto, gracias Luis. Seguimos. Ok, entonces esos aparatos nos van a determinar la longitud ideal de trabajo, y cuando yo instrumente puedo tener la oportunidad de instrumentar esos conductitos que se ven por aquí, que como uno como endodoncista o como endoperidoncista dices, oye, valió la pena ese trabajo que hice porque mira, obturé ese conducto, y más aún saber con qué voy a obturar, con qué material biocerámico, no nada más con SOE, no con hidróxido de calcio, un material que realmente estimule la formación de nuevos tejidos ahí a nivel apical y hay una buena cicatrización. Casos donde a lo mejor la falta de instrumentación hace que esa lesión no repare al 100%, bueno, ¿qué hacemos? Retomamos el caso, tenemos una fístula, ponemos la gutapercha que sigue ese trayecto fistuloso y hacemos el retratamiento. Este caso me gustó mucho porque mi amigo me decía, ¿sabes qué? Ya hazle la cirugía, ponle hueso, ponle membrana, como lo dice Carlos, ¿no? Como decía el doctor Teixeira, métele todo, ¿no? Hueso, membrana. Hueso, membrana y endogain. Pero al final no, si haces el diagnóstico bien, lo que faltaba era instrumentar más el conducto, y oh sorpresa, lo que tenías ahí eran conductos delta apicales, ¿no? Conductos accesorios ahí que una vez sellados, la lesión a nivel periodontal resultó bien.
La anatomía cada vez es más compleja, no es que estemos mutando, cada vez tenemos más oportunidad de ver cosas con el microscopio, con el radiovisiógrafo, con la tomografía. Entonces ves cosas que a lo mejor cuando yo estudié el posgrado pues no las teníamos, pero hoy en día lo podemos obtener y podemos tener casos importantes, ¿no? Casos que hoy en día la verdad estoy muy emocionado porque lo puedo compartir con todos ustedes. Claro, sí. La medicación intraconducto obviamente es importante porque hay una comunicación con el periodonto, o sea, no nada más es rebanarle la encía ahí, que salga la pus y a ver qué pasa, ¿no? Es medicar el diente, no nada más mandarle pastillas al paciente, saber cómo va a reaccionar ese tejido una vez que quito los irritantes. ¿Y qué irritantes son? Las bacterias. Bueno, ya nada más como para ir acabando, ya todo lo mencionamos, esto es lo que comunica el periodonto con el tejido pulpar. Foramen apical, conductos accesorios laterales o deltapicales. Sabemos que a nivel apical hay muchos vasos sanguíneos, entonces hay un desgarramiento o cuando hay una afección periodontal va a haber un problema ahí. El mismo ejemplo, ¿no? Vemos una encía rosa, coral con putilleo. Mucho me acuerdo aquí de mi amigo Jorge Montesioca que me decía, bueno, ¿y cuándo has visto tú una rosa, un coral rosa? Le digo, no, pues nunca. Entonces, ¿por qué lo dices? Ah, tienes razón, es verdad. Entonces, a veces no encontramos. Pero cuando abrimos eso, vean, tenemos un defecto en el hueso de 6 milímetros, hago mi tratamiento de conductos, lo tengo que hacer si estuviera necrótico, y hago mi regeneración ósea. Ya sabemos que tengo que colocar, como si el doctor Benito, un injerto óseo que sea inductivo, que nos ayude a estimular al hueso propio del paciente. Colocar una barrera siempre importante, una barrera que detenga el conectivo para que pueda haber una regeneración, porque muchas veces, oye, dices que compro, ¿no? El hueso o la membrana. Pues la membrana, ¿no? En lugar del hueso, no es tan importante el hueso, hay que separar el conectivo. Si no, pues no va a servir de nada. Bueno, seguimos, ¿no? Las bacterias tienen un papel importante dentro del desarrollo de esta enfermedad. Hay que saber diagnosticarlo bien, saber cómo retirar esa pulpa para que el paciente una vez que vaya a mi consultorio no tenga tantas molestias, ¿no? Que tenga una molestia leve, no que le moleste todo el tiempo. No es excusa. Si un paciente ya tiene una edad avanzada, un abuelito de alguien, sabes que el conducto está calcificado y ya no le hagas la endodoncia, porque ya vean hasta dónde está el conducto, casi a la mitad de la raíz, ¿con qué voy a tener ese acceso? Mejor sácale el diente, ya no vale la pena, no, hazle el tratamiento de conductos. Sabemos que también la enfermedad periodontal no se limita nada más a la agregación o la presencia de cálculo dental, ¿no? Hay pacientes que pueden ser muy tolerables a eso y no causar problemas de periodontitis o causar problemas endodónticos. Sin embargo, otros van a ser más susceptibles a eso y van a desarrollar la enfermedad periodontal pues más rápido. Y obviamente la enfermedad endoperiodontal. Bueno, eso lo platicábamos. La pulpa, las condiciones de la pulpa, ¿cómo es una pulpitis? ¿Cómo voy a quitar esa pulpa? ¿Cómo voy a retirarla? O si estuviera necrótica, obviamente el tejido periapical va a reaccionar de una manera diferente. La presión intrapulpar va a causar inflamación de los vasos sanguíneos a nivel apical, y obviamente es cuando el paciente dice, siento que el diente lo tengo como flotando, siento que el diente me está creciendo. No, simplemente el ligamento periodontal se está inflamando. Sabemos que la pérdida de inserción periodontal se puede remitir, se puede ser reversible una vez haciendo el tratamiento de conductos. No todo tienes que abrir, no todo tienes que operar. Entonces volvemos con los herramientas de diagnóstico, la sonda, pruebas de sensibilidad. Otro término que dice el doctor, que se acuñó en 1964 el doctor Goldberg, es la periodontitis retrógrada, que se refiere al proceso de destrucción tisular que ocurre desde la región apical hacia el margen gingival, y que el resultado de esto va a ser la enfermedad pulpar. Este caso de este canino, que para también muchos estaban perdidos, de repente me dicen a mí, ¿quieres salvar todo? Bueno, no es que quiero salvar todo, simplemente pues me interesa, le echo ganas, me apasiona y digo, bueno, si puedo conservar ese diente, y hoy en día ese diente está en boca y el diente está bien, ¿no? Entonces siempre digo, si sigo haciendo lo mismo que hacían 20 años, pues nunca voy a poder trascender. Yo creo que eso es importante, ¿no? El caso de la señora de 85 años que le querían quitar el diente, le hice el tratamiento de endodoncia y vean, después un seguimiento a 2 años, ahí está la endo y ahí tiene el hueso, podríamos creer que hay una formación de nuevo tejido. ¿Sí? ¿Vamos bien con el tiempo? Estamos ya por terminar. Okay. Bueno, otra cosa sobre ortodoncia, ¿no? Mal movimientos mecánicos causan necrosis pulpar, causan pérdida de tejido periodontal, y a veces, ¿qué le vamos a hacer al paciente? Ya prácticamente esos dientes van a estar
pues muy vulnerables, se van a perder, ¿no? Las condiciones anatómicas importantes o aberraciones anatómicas, en este caso tenemos como una prolongación del esmalte en este molar, pues a lo mejor fue el causante de ese defecto periodontal. Tenemos que alisarlo, tenemos que repreparar esa zona, ver qué grado es. También pueden encontrar como perlitas en la raíz que van a causar una pérdida de inserción y entonces pueden ser el causante de una bolsa, ¿no? Surcos de desarrollo también puede causar una pérdida de inserción y pueden causar una necrosis pulpar. Muy pocos dientes me han llegado así, afortunadamente, pero si llegaran, no tengo que hacer la extracción, tengo que hacer tratamientos de conductos. Desde 1997 ya se da el término de densing dentis y densing vaginatus. Entonces, si tienes un caso así, pues tendrías que hacer tratamiento de endodoncia. No va a ser lo más común, pero sí podrías hacerlo. El doctor Smith lo divide en 1982 en 3 grupos. Este es un caso, vean. Obviamente el acceso va a ser diferente porque el diente es diferente, pero una vez si logras hacer esa obturación, logras llegar a esos conductos, el protocolo va a ser el mismo, la instrumentación, la irrigación va a ser el mismo, vas a tener buenos resultados. ¿Sí? Ya vamos acabando. Siempre que tengan esas fístulas, síganlas, diagnostiquen qué diente es y hagan el tratamiento a seguir. Mediquen, en este caso medicamos con hidróxido de calcio, 7-14 días, máximo 21 días y obturas, y bueno, tendrás un buen resultado. Este caso ya estamos terminando. Hacemos un retratamiento, todavía tiene una lesión radiolúcida importante, vemos la falta de compactación, la falta de instrumentación, hacemos el retratamiento y vean qué bonito, ¿no? Bueno, a mí me agrada. Vean todos los conductos laterales que encontramos para estos dientes, ¿no? Entonces a lo mejor ellos fueron el causante de esa lesión a nivel del hueso. Vemos lesiones tan grandes que el paciente pues, anda por ahí echándose unas papitas sin problema y no sabe el hueco que trae ahí en el maxilar. Entonces el gran compromiso que implica pues tratar esas lesiones, una vez que hacemos la enucleación de ese granuloma, que al final fue un granuloma, tengo la oportunidad de trabajar ahí, bueno, tengo un amigo ahí en patología bucal y es el que me hace los estudios, o cualquier residente me ayuda a hacer todo eso y pues ya tenemos, vamos documentando más nuestros casos clínicos, que eso es lo importante, ¿no? También no podemos salvar todos. Cuando digo no, tampoco salvo todo. Una fractura no se puede tratar, desgraciadamente ya ese diente tendríamos que quitarlo y entonces ya pensar en la colocación de algún implante, ¿no? Saber que la razón auricular es una etiología que hoy no se desconoce mucho, aunque hagamos la endodoncia, aunque hagamos la terapia periodontal, ese diente probablemente va a terminar perdiéndose. Y hay cosas medio raras de repente, ¿no? Que vemos en la literatura de otros lados y llega a nuestro consultorio. Hablamos de esa reabsorción cervical invasiva clase 3. Vean, ¿qué hacemos? ¿Se va el diente o no se va? Decidimos dejarlo, hacemos la cirugía. Vean el defecto que tenemos en esta parte. Quitamos el tejido granulomatoso, vemos que está invaginado ahí, parece hueso. Decidimos limpiar esa zona, colocamos MTA por si habría bacterias, evitar el crecimiento de ellas, y hacemos la regeneración ósea. Colocamos ahí un material, colocamos hueso, una membrana y esperamos que eso regenere bien. Ya por ahí acabando, ¿sí? Sí. Digo otra vez, sondear, siempre lo mismo, ya esto es parte del trabajo, esto ya lo vimos, incluso quien quiera puedo yo ahí dejarles el link, y ya para ir acabando, porque como decía Straumann nos patrocina esta, bueno, parte de... no es un gol, pero tengo la oportunidad de trabajar un caso así, donde, bueno, al final de cuentas, haces una regeneración con hueso, como decías la semana pasada que vimos ahí al cine, ¿no? La mezcla de hueso con endogame, bueno, también es una alternativa más, no pasa nada, ¿no? Pero yo creo teniendo una base, siempre una base, no, ojo, bueno, así yo digo, no porque esté de moda vas a ocuparlo, no vete a la literatura y que dice, si es válido, úsalo, y si no, pues no. ¿De acuerdo? Una cirugía convencional, preservación de papila con las endodoncias que habíamos hecho, colocamos hueso y aquí lo que hicimos fue aplicar el Straumann Endogame con hueso, sin membrana, que era mucho. Hacemos la regeneración y dándole el seguimiento a los 8, a los 15 días, a los 20, 30 y 90 días, que queda un periodonto reducido, pero en salud. Muy bien, qué increíble caso. Pues muchas gracias, Luis, gracias, muy contentos, estamos aquí en vivo en Perio MX, en Inteligencia Dental, pues cerrando el año como debe, ¿no? Luis, tenemos pues más de 150 personas conectadas en nuestras plataformas,
Quisiera yo dar pie a las preguntas, pero creo que no puedo tener acceso a las preguntas. No hay preguntas, no hay comentarios. Sí. No, todo muy bien. Muy bien, ok, bueno, pues bueno, las preguntas se las pasaremos. Muchísimas gracias, Luis. Antes que nada, pues agradecerles a todos ustedes y también a ti, a la gente que está pues en la UNAM. Como se dieron cuenta, el doctor Luis Cabrera es un académico joven, muy pues muy animado y que tiene mucha pasión por esto. Luis, pues te prometemos volver a invitar, ¿eh? ¿Qué te parece si nos aventamos un mano a mano cuándo hacer apisectomías y cuándo no? Estaría buenísimo eso, ¿no? Me parece bien. Nos aventamos un reto, para el próximo año. Una de las uvas de Perio MX será invitar a un workshop al doctor Luis Cabrera y además endodoncistas, porque la perio no nada más, como dice el doctor Luis Cabrera, es una situación que va con los tejidos aledaños a los dientes, sino que es un todo que al final lleva a la estabilidad del paciente. Pues bueno, pues queremos agradecer a todos ustedes por habernos dado su preferencia este año 2017 que está por terminar, que ya a unos cuantos días estamos al día, pues sí, el día de hoy, 19 de diciembre. Pues agradecerles a todos, agradeciéndole a nuestros patrocinadores, a Straumann México, a Oral-B Crest, a Inteligencia Dental y a nuestros amigos que nos quieren mucho de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y bueno, pues de nuevo recomendarles que para el próximo año pues tenemos un evento, tenemos el International Team for Implantology en México, aquí en la Riviera Maya, los días del 7 al 10 de marzo, pues con grandes personalidades y con grandes conferencistas. Ojalá me inviten después a mí también. Y bueno, y ahí estaremos, ahí en el Congreso de Cancún, en la Riviera Maya, del International Team for Implantology. Y bueno, agradeciéndoles a todos ustedes su preferencia, porque pues estamos ya en la tercera temporada. Saludos a los países hermanos que más nos siguen, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Honduras, a El Salvador, a Panamá, República Dominicana, Argentina, a Chile, a Paraguay, a Uruguay. Muchísimas gracias a todos los países de Latinoamérica, de toda la región, y gracias a todos por seguirnos, gracias por esto, gracias a una oportunidad y una mención muy especial a una persona que si no fuera por esa persona no estaríamos aquí, a licenciado Héctor Flores. Muchísimas gracias por todo el apoyo, y a todas las personas, a Andrés Müller de Straumann México, a Virginia Rodela de Oral-B Crest, y bueno, al doctor José Arturo Fernández Pedrero, que él fue el que dio el banderazo de este programa, que ahora ya está en su tercera temporada. Y que pues, doctores, cuídense mucho, pásenla muy bien, coman rico, balanceen su dieta, no dejen de hacer ejercicio, y también, ¿por qué no?, pensar en que el próximo año tendrá que ser muchísimo mejor. Diagnostiquemos más, démosle más opciones a nuestros pacientes, y ¿por qué no pensar que la odontología de México puede llegar mucho, mucho más alto? Tengan unas felices fiestas, un feliz 24 de diciembre, un feliz 31 de diciembre con sus seres queridos, y si no, con ustedes mismos. Apapáchense ustedes, cuídense mucho, que Dios los bendiga, y bueno, pues ya saben, saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho, hasta la próxima, nos vemos en enero. Chao. Agradecemos su tiempo y preferencia. Lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted. Si desea contactarnos, por favor llame al 01800 00 Oral-B, 01800 00 67252. Oral-B Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta.